Si pusiéramos verdaderamente nuestra confianza literalmente en Dios, las cosas en nuestra vida serían completamente diferentes. El ser humano sufre porque quiere. La respuesta para el dolor, para la muerte, para las enfermedades, para la miseria, para todo lo que Satanás vino a provocar esta tierra, está en la palabra del Señor. Así que hoy me tocó leer Isaías 30, todo el capítulo de Isaías 30, pero le voy a leer solamente los primeros 3 versículos, donde está encerrado todo lo que el ser humano debe de conocer para poder entregar su confianza al Señor. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Aquí Egipto representa al mundo, el Faraón representa a Satanás. Así que el Señor dice que no lo tomamos en cuenta para nuestra vida, y que preferimos las cosas del mundo, y que por causa de eso, de elegir las cosas del mundo, lo crean o no, cuando despreciamos a Dios, no queremos nada con Dios, automáticamente estamos dándole la razón a Satanás. Por eso el Señor nos pide que escojamos o Dios o Satanás. No hay medias tintas con Dios, son dos lados nada más. Así que dice el Señor que si nosotros lo despreciamos, que no queremos saber nada de Él, que si no lo buscamos para que guíe nuestra vida, entonces quien la va a guiar es Satanás. Voy a leer de nuevo, pero antes de esto les vuelvo a repetir: Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo. Dice: hay de los hijos que se apartan de Dios, que se apartan de su ley. Dice Jehová: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Nos está diciendo el Señor que mientras estemos alejados de Él, siempre estaremos cometiendo errores tras errores, un error tras otro, un pecado tras otro. Y entre más nos alejemos del Señor, mucho más difícil será entender y querer conocer a Dios. Así que es importante que nos hagamos los sabios, o que nos hagamos autosuficientes. Nosotros no somos nada, nosotros respiramos por la misericordia del Señor. Y el Señor dice que si ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo, pues nos perderemos. Él quiere que confiemos en Él, Él quiere que vayamos a Él a pedirle la ayuda. Él está dispuesto para todo aquel que en verdad quiera vivir una vida diferente, de una verdadera felicidad, un verdadero gozo, paz, sin preocupaciones como el mundo las tiene. Porque un hijo de Dios puede sufrir en este mundo, pero es un sufrimiento completamente diferente al que sufre la gente que no conoce a Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios, Dios pelea por nosotros, Dios nos pone la paz, nos pone el gozo en el corazón, nos provee todo lo que necesitamos, siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo, porque no es solamente decir: Señor, yo creo en ti y tú me vas a dar lo que yo quiero. No es así. El Señor Dios no es un genio, no es algo con lo que se pueda jugar, o alguien con el que se pueda jugar. Dios es el Todopoderoso, Dios es santo, 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 y Él es el creador y el sustentador del universo. Así que por su misericordia y amor es que nosotros tenemos lo que tenemos, y no se lo agradecemos, sino al contrario, no queremos nada con Él. Fíjense, hoy que salí de la iglesia, se me hace que sí, cuando estaba esperando el taxi para venirme, ya me acordé, miré que 2 autos estaban debajo de unos árboles frondosos, porque aquí en Mexicali la temperatura está infernal, 46, 47 grados, y 2 autos estaban parados debajo de los árboles, y eso me llevó a pensar: fíjate qué ironía, despreciamos al dador de la vida, de los árboles, de la vida, de la salud, de los alimentos, del sol, de todo lo que provee esta tierra para que siga viva. Y sin embargo despreciamos a Dios, pero queremos lo que es de Él.
Y eso me llevó ese pensamiento, eso que miré de los dos autos debajo pues claro, estaban ahí los conductores. Y yo digo, ¿cómo buscan la sombra de un árbol? Y yo no conozco a esas personas, simplemente les estoy dando un ejemplo de cómo queremos las cosas de Dios, porque todo es de Dios, pero sin embargo despreciamos al dueño de todo. Analicemos eso y nos daremos cuenta que nosotros necesitamos del Señor, del Todopoderoso, para respirar y para poder gozar de nuestras familias. Así que aquí dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto, o sea, para vivir de manera como vive el mundo en el pecado, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Así que dice el Señor que preferimos las cosas del mundo, que el mundo representa Egipto, o Egipto el mundo, y dice, y que prefieren aliarse con las fuerzas de Faraón, o sea, con Satanás. Como ya les dije, si despreciamos a Dios, automáticamente estamos dándole la razón al otro. Dice, y poner su confianza en la sombra de Egipto, o sea, en Satanás, en las cosas del mundo. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará. Fíjense, este versículo es el más importante de los 3 que estoy leyendo. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en sombra de Egipto en confusión. O sea, Satanás puede ofrecerte 1000 cosas ahorita en este momento, y muchas personas han vendido su alma al diablo para poder tener riquezas en este mundo, pero las riquezas de este mundo son efímeras, son momentáneas. Cuando esa persona muera, cuando se le vende el alma al diablo, y cuando despreciamos a Dios y automáticamente estamos del lado de Satanás, todo eso que podremos gozar en este mundo solamente es momentáneo, es efímero, pasará. Y dicen que quedarán en vergüenza. ¿Por qué? Porque aparte de que sufrirán las consecuencias por haber despreciado a Dios, también serán resucitados en caso de que mueran. De hecho sí, porque será después del milenio, serán resucitados para que paguen el desprecio a Dios, a su creador, y que hayan preferido al enemigo de Dios, al que vino a meter el pecado al mundo, la muerte, el dolor y todo lo que existe. Así que estos 3 versículos nos dejan muy en claro que si tú pones tu confianza, te sientes autosuficiente, crees que porque trabajas o porque tienes un buen sueldo, o porque eres rico, o porque no te hace falta nada, crees que por eso puedes despreciar a Dios, pues déjame decirte que eso que tienes le pertenece a Dios, y que no debemos sentirnos autosuficientes, porque si Dios quisiera, tan solo pensarlo nos destruiría. Así que Él nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y que le busquemos con el corazón, con un corazón sincero, para que podamos entender quién es Dios y quién es el otro. Te puedo asegurar, yo creo que un 90% de la humanidad, yo lo creo porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo seres inteligentes. Dicen que yo creo que si a las personas, si la humanidad completa le diera la oportunidad al Señor de conocerle, yo creo que no dudarían en entregarse a Dios, porque conocerían el carácter de Dios y conocerían el carácter de Satanás, y entonces ahí podrían elegir libremente. Creo que la gran mayoría del mundo se salvaría si le dieran la oportunidad al Señor de conocerlo. Se los digo por experiencia propia, porque yo estaba del lado equivocado por ignorancia, pero hoy que conozco al Señor, por nada del mundo quisiera dejarlo. Al contrario, yo le pido que me ayude a aferrarme a Él, y que nada de este mundo me distraiga, nada ni nadie me distraiga de las cosas de Él, de su camino, para que yo pueda amarle más cada día y obedecerle. Y por ende, tener una vida de felicidad eterna en un mundo que nunca terminará, una vida eterna. Así que les encargo que lean Isaías 30, todo el capítulo, de hecho toda la Biblia, pero en este momento les sugiero esos 3 versículos, y ahí está encerrado lo que el ser humano debe saber. El Señor dice que si no tomamos consejo de Él, el que nos aconsejará y que nos estará hablando al oído, ese es Satanás, porque nomás hay 2 señores, y lo queremos llevar así, Dios y Satanás. Así que vamos a leer Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. El libro de Proverbios tiene muchos consejos que nos ayudarían a vivir de una manera más correcta y agradándole al Señor. 3, 5, 6. Dice, fíate en Jehová. Fíate quiere decir confía.
Vamos a leerlo. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor está diciendo aquí, si tú confías en mí, yo te demostraré que tu camino estará lleno de bendiciones, tu camino estará lleno de cosas prósperas. Y no estoy hablando financieramente como tal, estoy hablando en todos los sentidos, también la financiera, pero estoy hablando en todos los sentidos, sobre todo en el espiritual, porque si no conocemos las cosas espirituales, lo demás es vano, es banal. Así que el Señor nos pide que confiemos en Él con todo el corazón, y Él dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, enderezará tu vida por un camino recto donde tú puedas conocer la verdadera felicidad. Dice Salmos 56:3. Salmos 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Aquí habla de que si tú tienes miedo, ya en otras ocasiones le he dicho que mi vida fue un tener miedo desde que tengo uso de razón hasta hace hace 5 años que me bauticé. Pero cuando yo entendí esto, yo creo que a partir de hace como 2 años, más o menos alrededor de 2 años, el Señor me hizo saber que si yo confío en Él, Él quitaría el miedo de mí. Y lo hizo. Así que dice aquí, ¿cuál era? Salmo 56:3, ok. Dice, en el día que temo, o sea, cuando tú te sientas temeroso por cualquier cosa, pon tu vida en las manos del Señor y Él entonces dice, en el día que temo, yo en ti confío. En ese caso yo podría estar diciendo estas palabras. Así que si tú crees en el Señor, si tú crees que Él puede quitar el miedo de ti, confíale tu vida. Pon tu vida en sus manos y vas a mirar la respuesta, te lo puedo asegurar. Te lo hablo por experiencia. Salmo 37:5. Salmos 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino, o sea, tu vida, dale tu vida al Señor, dice, confía en Él y Él hará. ¿Qué hará? Que tú seas feliz. Él hará que tu vida sea llevadera, en paz, con gozo de haber conocido al Hacedor del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él hará en ti una nueva criatura donde tú serás feliz aún a pesar de todo. El enemigo solamente vino a destruir este mundo, pero el enemigo es Satanás. Y si tú le entregas la vida al Señor, Él hará de ti algo que ni tú mismo te reconocerás cuando empieces a mirar que el Señor trabaja en ti. Cuando empieces a mirar milagros sobrenaturales en tu vida, te vas a enamorar de Cristo Jesús. Y entonces ya no querrás alejarte de Él. Dice Salmos 46:1. Salmos 46:1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les voy a poner un ejemplo de este versículo. Dice, ahorita les digo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando tú estás pasando por algo doloroso o algo muy fuerte, una deuda que tal vez no puedas pagar, una enfermedad terminal o un accidente muy grave, algo que te deje sin aliento y estás tan preocupada o con mucho dolor o no saber qué hacer, dice el Señor que Él te puede amparar y te da la fuerza para salir adelante. Y dice también nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De ese final de ese versículo te voy a dar un ejemplo. Ya lo he contado en otras ocasiones, pero no como lo voy a decir hoy. Cuando Dios alcanzó mi vida, Satanás se presentó 2 veces aquí en mi casa. Yo no entendía, no sabía, siempre he sabido como todas las personas que hay bueno o malo, que hay gente que cree que Satanás es una leyenda y es literalmente alguien malo. Existe. De que no lo podamos ver no quiere decir que no exista, pero existe. Él era un ángel perfecto que el Señor hizo, pero se rebeló contra Dios porque quiso ser Dios. Entonces se convirtió en Satanás, que significa adversario, o sea, en contra de Dios. Y él se presentó en mi casa 2 veces cuando Dios llegó a mi vida. Dios me puso a prueba, le permitió que se presentara ante mí. No lo vi, pero lo sentí. Así como no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir.
Satanás se presentó en 2 ocasiones. En el momento que él se presentó, fue en diferentes tiempos, me puse de rodillas inmediatamente, invoqué el nombre de Jesucristo e inmediatamente se fue la presencia de Satanás, porque Satanás son tinieblas y Jesucristo es luz, y no pueden estar las dos cosas en el mismo lugar. Inténtalo, verás que no se puede tener luz y oscuridad en el mismo lugar. Así que cuando Cristo llega, que es la luz, las tinieblas, Satanás se tiene que largar de ahí. Así que en 2 ocasiones me pasó eso, y el Señor fue mi pronto auxilio en esa tribulación. Y en cualquier tribulación el Señor está presto para ayudarte si tú confías en Él, le quieres amar, primeramente conocer, amar y obedecer, porque todas las promesas de la Biblia son para aquellos que quieren amar y obedecer al Señor, no para cualquier persona. Por eso la gran mayoría del mundo se va a perder, porque no todos quieren, ¿qué les diré? No todos quieren dejar el mundo, de hecho no quieren dejar el mundo por conocer a Dios. Y el Señor dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, lo voy a leer. Dice Santiago 4:4. La Biblia es muy clara. Si nosotros queremos conocer al Señor, el Señor nos la revela. Oh almas adúlteras, almas es un ser humano, alma es un ser humano. No tenemos un alma adentro, somos un alma, somos un ser humano. Oh almas adúlteras, es como si dijera aquí, oh seres humanos, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces si es enemigo de Dios, es amigo del diablo. Entonces el Señor nos dice, o el mundo o yo. Y aquel que quiera dejar al mundo por seguir a Cristo, entonces conocerá literalmente, espiritualmente al Todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Y entonces ahí es cuando tú podrás elegir, ¿te quiero seguir, Señor, o quiero irme del otro lado? El Señor nos creó con libre albedrío y es decisión de cada quien. Salmos 46, el que leímos. Ahora vamos a leer Isaías 26:3, que ese versículo tiene algo, ya lo comenté en alguna ocasión, ese versículo tiene algo que, un antes y un después de mi vida. Miren lo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice aquí que el Señor nos guardará en paz, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir eso? Que tu pensamiento, tu deseo está con Dios, que estás buscando agradar al Señor, que estás buscando hacer lo correcto. Y entonces el Señor en recompensa te da la paz que necesitas para continuar en un mundo tan lleno de porquería. Así que dice aquí que Él guarda en completa paz a todo aquel que está en constante búsqueda del Señor. Dice, porque en ti ha confiado. Hoy yo les puedo decir que confío en el Señor, que le conozco. Me falta mucho todavía por alcanzar un nivel más alto. Me falta mucho, pero yo no quiero caminar hacia atrás. Yo no quiero, ni puedo, no quiero porque el amor, la paz, el gozo y todo lo bueno se encuentra en Dios. Y todos los que no quieren nada con Dios, desgraciadamente pagarán las consecuencias. Feo. El mundo se va a poner horrible. Es lo que leímos en Isaías 30, donde dice, que les digo que en la mañana lo leí, donde dice, pero la fuerza de Faraón, o sea de Satanás, se os cambiará en vergüenza. Serán avergonzados por haberse alejado de Dios. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. O sea, van a pasar cosas horribles y esas personas van a tener que pasar por ahí por haber despreciado al Señor. Y mi deseo es que sea todo lo contrario. Por eso predico, porque quiero que las personas que vean este video sepan que pueden confiar en el Señor, que sepan que Dios es la solución para todo, que sepan que si ustedes entregan su vida, el Señor los sanará si están enfermos, les dará lo que necesitan si lo necesitan, les dará paz, les dará gozo, pero sobre todo nos dará la vida eterna, les dará la vida eterna. Así que por favor no echen en saco roto esto. Ese de Isaías 26:3
marcó un antes y un después en mi vida, porque el Señor me hizo ver que yo puedo confiar en Él, que es real, que si tú confías en Él, todas las promesas que están en la Biblia se harán posibles en ti. Así que les quería hablar sobre esto, porque la mañana que estaba leyendo este capítulo 26 de Isaías, pues me deja sin palabras. Y todo esto, la Biblia, desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, se van a cumplir. Muchos, la gran mayoría ya se han cumplido. Y está por cumplirse el último versículo de Apocalipsis. Lo voy a leer. Pero eso es a todo el que cree. Hay gente que no cree, que prefiere o no quiere, o cree y simplemente no quiere entregarse al Señor porque no quiere sacrificar nada. Dice el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, que quiere decir que va a llevar sacrificio. Pero ese sacrificio vale la pena. Es un sacrificio diferente a cualquier sacrificio en el mundo. Dice el último capítulo, bueno, voy a leer el 20 y el 21 de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice Jesucristo. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esos son los últimos versículos. Y el 12 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si tu obra es seguir a Cristo, ten por seguro que el Señor te dará todo lo hermoso que tiene preparado para sus hijos. Y si tu obra fue despreciarlo, pues entonces será el lloro y el crujir de dientes. Después del milenio serán, y van a pasar dentro de poco, cuando Cristo venga, van a pasar algo horrible, van a caer plagas y esas personas las van a tener que vivir. Y el Señor les está diciendo: no quiero que vivan eso, por favor, elíjanme a mí. Y no porque el Señor nos necesite, porque Él seguirá siendo Dios, aunque nosotros lo rechacemos, sino porque nosotros lo necesitamos. Pero nuestra terquedad o nuestra sabiduría, según nosotros, es necedad, y eso nos hace rechazar a nuestro Señor, nuestro Creador. Así que el Señor viene a dar una recompensa a lo que hicimos lo bueno y a lo que hicimos lo malo. Ahora que venga, no falta mucho, nos dará la recompensa a los que estemos vivos, hijos de Él, y a los de la primera resurrección, a los que resucitará para ir al cielo. Y después del milenio, entonces sí será destruido por completo, totalmente, raíz y rama, dice Malaquías 4, vamos a leerlo. Malaquías 4 nos dice el 4, versículo 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ese es el verdadero infierno, porque no existe un infierno como tal. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, el fuego, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es Satanás y las ramas son todos aquellos que eligieron seguir a Satanás. Así que aquí dice muy claro que serán exterminados, y no dejará nada, ni raíz ni rama. Así que los invito nuevamente a que conozcan la palabra del Señor, y no leer por leer, sino leer para conocer la verdad. Y cuando conozcamos la verdad, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, os hará libres. Así que, ¿libres de qué? Libres de Satanás, libres del pecado, libres de la maldad, libres de todo lo que el mundo ofrece, y nos dará una hermosa vida eterna. Que mi Señor los bendiga.